Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué dicen? Hoy un invitado muy especial, uno de los mejores jugadores de rugby de la historia de la provincia de Mendoza. Y no sé si del país, ya lo vamos a ver. Empresario, hace buenos vinos, ya vamos a hablar de eso. Colega también, porque además es periodista o está haciendo, habla muy bien. Y entrenador de rugby, el señor Eusebio Guiñazú. Euse, ¿qué haces? Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Bien, gracias por venir. Pero un placer acompañarte. ¿Qué te cuesta más o te costaba más, estar en la cancha o sentarte en los micrófonos y hablar? No, sin duda sentarme en los micrófonos y hablar. Estar en la cancha es algo que hice desde los 5 años y me fue siempre como muy natural. Estar en los micrófonos es algo súper novedoso para mí, algo que lo empecé a hacer casi por curiosidad y que rescato mucho porque creo que es algo, vos lo sabrás mejor que yo, creo que es algo que te permite desarrollar ciertas capacidades de habilidades que son transversales para muchísimas cosas, así que es algo que por un lado me mantiene cerca del rugby, que es mi gran pasión, y por el otro me permite desarrollarme en otros aspectos que la verdad nunca hubiera imaginado. ¿Te gustó o te gusta sentarte y que te llamen y hablar de tu deporte? Sí, lo disfruto mucho porque requiere una mirada muy diferente a la del jugador y a la del entrenador. Cuando jugaste tantos años, yo después de mi retiro empecé a entrenar. Ahí hay una mirada que está muy centrada en los jugadores, está muy centrada en cómo ayudar a los otros y como jugador en cómo crecer vos mismo. Cuando te parás del lado del comentarista o del periodista, si querés, el análisis pasa por otro lugar que tiene que ver más con transmitir lo que estás viendo, las ideas que tenés a personas que la están viendo y es un enfoque totalmente diferente y me pareció súper desafiante. Lo disfruté muchísimo, lo disfruto muchísimo todavía y sobre todo eso me permite abordar o ver el juego desde otro lugar. ¿Cómo llegaste al rugby? ¿Quién te llevó? Y al rugby estuve vinculado casi antes de jugar, porque mi viejo, el papita, fue presidente del Mendoza Rugby y sobre todo fue encargado de infantiles del Mendoza Rugby durante toda su vida, que creo que lo menciono así porque es lo que él más disfrutó. Sí. Entonces yo iba al club y pasaba 10 horas por día en el club mucho antes de jugar, desde muy chico. Y recuerdo jugar al rugby y tocar la pelota antes de empezar a jugar. Entonces estuve vinculado al rugby desde que nací, después empecé a jugar a los 5 años en el Mendoza Rugby, porque me llevó mi viejo y empecé a jugar con todos mis amigos que son mis amigos en la actualidad. Que ya los conocías antes de empezar a jugar, porque me imagino que cuando tu papá te llevó, sus amigos tenían hijos y de a poco te fuiste... Sí, adaptando. Totalmente. Con la mayoría nos conocíamos porque nuestros padres eran amigos, otros ya empezaban a vivir esa vida de club siendo muy chicos y teníamos vínculos. Tenía hasta inclusive algunos primos y parientes que son amigos míos en la actualidad y a los otros los fui conociendo en esos primeros años de rugby infantil y bueno, lo que te decía, son esas amistades que perduran tanto tiempo porque son los mismos amigos que tengo actualmente. ¿Te entrenó tu viejo? No me entrenó porque mi viejo nunca fue entrenador, él siempre fue encargado de infantiles y eso era lo que a él le apasionaba, pero siempre, digamos que él se encargó de que tengamos una división con padres muy presentes, padres que a lo largo del tiempo creo que toda esa compañía que hicieron nuestra división fueron quizás más importantes o igual de importantes que todos los entrenadores que fueron pasando y aseguraron de alguna forma que esa división se desarrolle más allá del juego y que tenga una gran contención para lograr ser una división numerosa y una división que terminó aportándole muchísimos jugadores al Mendoza Rugby. ¿En qué momento te diste cuenta y dijiste, este puede ser mi deporte? Aparte de divertirte, porque viste que uno siempre de chiquito se va a divertir. Sí. Y esto que te enseñan a eso. Sí, yo siempre fui muy fanático de los deportes de chico, veía mucho deporte, pero hacía también mucho deporte, jugaba al fútbol con mis amigos del colegio, muy chico también armé un equipo de fútbol 11 que participamos en algunos torneos, boxeé 2 años a los 17 años y mientras tanto nunca dejé de jugar al rugby, entonces mis fines de semana entrenaba con el club, jugaba en el club, pero antes de ir a jugar al club me jugaba un partido de fútbol 11, después uno de fútbol 5 al otro día y el viernes boxeaba. Entonces para mí hacer deporte era súper natural, me pasaba lo mismo en el colegio, participaba de los intercolegiales de cualquier deporte que me presentaban. Entonces vincularme al deporte fue algo muy natural, lo hice siempre en todos los deportes. Te diría que a partir de los 16, 17 años tuve la necesidad de decir, bueno, me empiezan a tomar algunas preselecciones nacionales de rugby o al seleccionado mendocino juvenil y ahí sentí la necesidad de empezar a focalizarme un poco más y decir, bueno, quizás es por el rugby donde me voy a desarrollar más
quizás sin pensarlo, y también había una realidad que era mi cuerpo para otros deportes no era tan adecuado. Hablemos un poquito de ese equipo de fútbol. ¿Cómo se llamaba? Tuvimos varios, pero mirá, tuvimos uno que se llamaba Cagliari Temperley. Jugaban grandes amigos, inclusive del rugby, compañeros de colegio. Era un mix muy lindo porque había amigos míos de la infancia, Sí. algunos amigos del club de rugby, otros compañeros de colegio, y era como una fusión de amigos de todos lados. Tuvimos como 2-3 años jugando fútbol 11. ¿Quién eligió el nombre? Y probablemente yo con Juan Pipistone, un gran amigo mío. Qué personaje. Qué Sí, personaje. y había muchos, estaban los hermanos David, que eran amigos Sí. míos del barrio, de la infancia, el Juan Cardoso, que jugaba al rugby en otro club, compañeros míos de colegio. Los hermanos de David, el turco. Los dos turcos. Los dos jugaban. turcos. Mirá, años. ¿Y de qué jugabas? Yo jugaba de mediocampista, generalmente jugaba de 5, empecé Sí. a perder traslado, digamos, y empezaron a mover un poco más a la derecha. Buen pie, poquísimo quite. Sí. Y creo que como era el organizador me bancaba. Que te Porque la bancaba. verdad que los otros jugaban fenómeno todos. ¿Y 2 años seguidos después cruzaron cancha grande o siempre cancha chica? No, con ellos de Cancha. 11, siempre cancha grande. Y con mis compañeros y amigos del colegio, cancha chica. Mirá qué bien. ¿Y te gustaba jugar? Me encanta. ¿A veces le ponía más ganas al fútbol que al rugby? Y en algunas siempre fue bastante parejo. Pasa Sí. que en el rugby también tenía muy buen grupo. Yo era relativamente importante para la división, entonces no, le ponía la misma gana a todo. A esa edad, viste que podía hacer Sí, todos los obvio. deportes y tenía energía para hacer todos. Y nada, la verdad que le ponía la misma gana a todos. En el rugby había un compromiso extra porque en el fútbol era un equipo de amigos. Sí. Y en el rugby está ese compromiso con el club y con la división de tantos años, donde creo que por ahí la prioridad era el club. Pero párrafo aparte, estoy convencido que ese desarrollo multidisciplinario, si querés, de animarme a hacer todos los deportes que pudiese, me ayudaron muchísimo a jugar mejor al rugby. Eso te iba a preguntar. Porque viste que muchas veces algunos piensan solamente se tiene que hacer un deporte. Y creo que todos los deportes te aportan para cualquier disciplina. Estoy convencido, en las etapas formativas y de desarrollo, me voy a poner un poco ñoño quizás Sí, en sí, esto, está pero perfecto. La formación de los deportistas es genérica, es decir, que no hay especificidad en esa formación. Lo que se construyen y lo que se genera son atletas, y la especificidad en los deportes viene mucho más tarde. Entonces, hacer muchísimas disciplinas de esa edad te forman muchísimas capacidades y cosas que después son aplicables a cualquier deporte, desde las cuestiones psicomotrices o de la manera de correr o de la velocidad y de las destrezas generales que a esas edades formativas no son específicas de los deportes, son específicas de los deportistas o de los atletas, y luego la especificidad viene más tarde. En mi caso yo estoy convencido que haber sabido jugar muchos deportes y haber agarrado todo lo que se me cruzaba fue fundamental para desarrollarme como jugador de rugby. Antes, o la generación de nosotros, en el colegio te enseñaban a correr, a saltar el cajón, a caerte. Hoy lamentablemente eso se ha perdido y tenés staff que piensan que los chicos tienen que empezar primero a jugar al rugby, aprender, y otros que están convencidos que primero tienen que ser atletas y después en la hora de aprender la van a agarrar solo y va a ser mucho más fácil. Sí, quizás habría que redefinir qué es aprender. Yo quizás estoy un poco más de acuerdo con que los chicos tienen que jugar, y en pos, si lo pensamos desde la órbita de un club, hay que desarrollar deportistas y atletas hasta una cierta edad, y después de una cierta edad, después de los 13, 14 o 15 años, empezar a trabajar las cuestiones específicas del deporte. Esto no quiere decir que los chicos no estén en contacto con la disciplina o con los elementos, ya sean las pelotas o el palo de hockey o lo que sea. Es decir, los chicos en las etapas de desarrollo, etapas formativas, hay que construir deportistas, independientemente de qué disciplina hagan, y en cada uno en su deporte debe estar en contacto con la pelota y con su elemento, pero siempre hacerlo jugando. Claro. La especificidad de los movimientos, la especificidad de las destrezas es algo que debe incorporarse mucho después de esas etapas formativas. Insisto, con el equilibrio de que si jugamos al rugby hay que estar en contacto con la pelota desde el primer día de rugby, pero no es necesario hacerlo practicando la pureza de los gestos técnicos, no es necesario entrar en cosas de sistemas o de marcos de juego estratégicos, sino que jugando y estando en contacto con el elemento, con la pelota, con el palo, independientemente del deporte que sea,
si construimos deportistas y atletas, luego vamos a tener tiempo de enseñar la especificidad. Este Euse chiquito, adolescente que no se queda quieto, ¿cómo llega al boxeo? Porque en un momento, por más que en tu familia te motivaban a hacer deporte, hay que tener ganas de pararse. Y con gente que a lo mejor ni sabía quién eras y tampoco le importaba. Sí, y yo tampoco, para mí era algo divertido que hacía los viernes cuando salía del colegio. Creo que mis primos habían empezado a ir a boxeo con un profe. Un día fui, me gustó. Empecé a sentir que me daba un montón de cosas que el rugby no, es decir, muchas cosas de movilidad, de agilidad, de cintura. Y me empecé a sentir cómodo, me pareció fascinante toda la parte técnica que hay detrás de eso. Me empecé a fanatizar un poco, pero siempre lo mantuve un poco al costado, siempre fue algo que hice como diversión y me parecía buenísimo, me ponía más ágil, bajaba de peso, eran muchas cosas que me hacían bien para el rugby también, pero bueno, siempre lo hice como algo que me divertía, como en realidad hice todos los deportes, porque me podía colgar 4 horas jugando al ping-pong o aprendiendo a jugar al vóley y no necesariamente me iba a dedicar a eso. ¿Alguna vez llegó la carita media machucada el sábado para ir a jugar? Sí, tuve algunas. Tengo varias fracturas en la nariz. No todas son del rugby, creo que la primera fue en esa época de boxeo. Pero era un ambiente realmente muy cuidado, con mucho foco en la parte técnica y en la preparación física. Y yo realmente no tenía intenciones de que sea más que eso. ¿Disfrutaste tu época de jugar de los Pumas? Te pregunto por qué. Porque vino Floppy Delia y ella está orgullosa de haber llegado a las Leonas, pero no lo disfruto tanto. Está re buena la pregunta, porque el imaginario es que cuando tenés la suerte de jugar para tu país, todo es disfrute. Y es cierto, ahí coincido con la Floppy, es cierto que es hasta hoy un gran orgullo, fue una gran responsabilidad, pero no todos los momentos fueron para disfrutar. Yo tengo grandísimos recuerdos donde disfruté muchísimo, y momentos en donde realmente, no te voy a decir que sufrí, pero tuve muchísimas frustraciones. Quedarme afuera de mundiales, lesionarme. Te podría recordar muchísimos momentos y giras en donde no me tocaba jugar y era realmente muy frustrante porque la preparación y el sacrificio que había detrás de todo eso era enorme. Y hay otro tema más que me parece importante, que no es solo el momento de estar ahí, sino una vez que empezás a jugar en el seleccionado, todo lo que haces, lo haces en pos de jugar en el seleccionado y tuve momentos, no te voy a decir que fue siempre, pero sí tuve momentos en los que me olvidé un poco de mi propio desarrollo. Te voy a poner un ejemplo, me tocaba jugar en Stormers de Sudáfrica, que era un sueño en sí mismo para mí, el año 2010, jugar el Super Rugby, y quizás en vez de estar pensando en ese momento, en ese equipo y lo que estaba viviendo ahí de mi propio desarrollo, estaba pensando cuándo eran las próximas convocatorias. Y la necesidad de jugar o no jugar tenía más que ver con ser convocado a los Pumas, que era mi sueño máximo, que con lo que estaba pasando ahí ese fin de semana. Esa pérdida de foco, pérdida de perspectiva me pasó muchas veces y te lleva muchas veces también a no disfrutar lo que estás haciendo. Entonces, bueno, fueron casi 11 años entre una convocatoria y las últimas de los Pumas. Miles de momentos increíbles, pero también muchos momentos de dolor, de frustración. Y bueno, nada, quedarte afuera de mundiales, no ser convocado, son todas cosas que en el momento te duelen mucho, con el paso del tiempo han sido los grandes aprendizajes que he tenido. Yo a veces pienso, y me ha pasado muchas veces que he ido a ver, y uno cuando ves mendocino y convocan a un mendocino, sea el deporte que sea, uno lo quiere ver. Y muchas veces me ha pasado que he llegado al estadio y no van ni están ni al banco. Yo digo, está bien, hay que ser entrenador, todos quieren ganar, pero hay cosas humanas que a veces el deporte hace perder el foco y no se dan cuenta. Sí, y es muy duro, porque es muy duro cuando llegas a un seleccionado, estás por cumplir tu sueño y todo el sacrificio que hay detrás que te mencionaba recién, y no te toca jugar. A mí me pasó muchísimo eso. Tuve época, me convocaron por primera vez en 2003, en el 2004 jugué mis primeros test match siendo muy joven de titular, pero del 2005 en adelante me tocó jugar muy poco y estar siempre convocado. Estar siempre convocado significa giras de 3, 4 semanas por Europa o mismo en Argentina, y que cuando llega el sábado no te toca jugar, pero entrenaste toda la semana como si fueras a hacerlo. Y son situaciones complicadas.
Y ahí es donde creo que, bueno, se ha avanzado bastante, pero los deportistas estamos poco preparados para avanzar o para lidiar y gestionar ese tipo de frustraciones, para lidiar y gestionar esa situación donde simplemente es un entrenador que no te elige porque considera que hay otro mejor o porque vos no llegaste en tu mejor versión, y gestionar eso, que de estar bien gestionado podría ser una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de aprendizaje enorme. Generalmente los deportistas no estamos preparados porque estamos demasiado focalizados en solamente nuestra disciplina. La preparación del deportista, ¿por qué saltás de ser un deportista amateur, de jugar con tus amigos, de a lo mejor tener un mal partido, pero juntarte a la noche con ellos y se te va ese mal humor o esa tristeza, a ser un profesional, a ganar plata, a no saber qué hacer con ese dinero, a entrenar como loco y no jugar? Para un ser humano son muchas cosas rápidas que no estamos preparados para resolver. Exactamente, y todo eso, como vos decías, viene de golpe, sobre todo en nuestra estructura argentina, donde jugamos en clubes amateur, y si te volvés profesional, como fue mi caso y como es el caso de muchos chicos, viene de golpe el hecho de tener que competir mucho por tu puesto. Generalmente en tu club sos bueno, te va bien, entonces las primeras frustraciones de que no te pongan o de no ser elegido vienen en el mundo profesional. Viene un reconocimiento que es difícil de manejar, un reconocimiento que tiene que ver con la prensa, que tiene que ver con los hinchas, que tienen que ver con que vos para el mundo tu identidad pasa a ser la de ese jugador y vos sos muchísimas cosas más, por más que te dediques a eso solamente. Y administrar un sinfín de cosas que están rodeadas al profesionalismo que nadie te preparó. Y después empieza la carrera profesional, la transitas, y es una carrera profesional que termina muy pronto, porque los jugadores de rugby nos retiramos a los 30 y pico de años, y después de eso, si no preparaste muy bien tu futuro durante el periodo profesional, es realmente muy difícil. Y la mayoría de los deportistas de alto rendimiento sufren mucho su retiro, no porque no haya muchas cosas buenas después del retiro, sino porque no lo prepararon durante su carrera. Y para todas esas cosas, generalmente, ahora me pongo en el lugar de los entrenadores y los educadores, generalmente no preparamos a los deportistas para eso. Y no es solo me parece que la importancia no radica solamente en lo que vas a hacer después de tu carrera, sino que preparar todo eso durante tu carrera te hace mejor deportista mientras lo estás haciendo. ¿Y vos cómo lo manejaste? ¿Te preparaste? ¿En qué te apoyaste? Porque llegaste a los Pumas, jugaste donde quisiste, donde lo soñaste, con los mejores, pero en un momento decís, quiero estar en mi casa, quiero estar con mis amigos, quiero hablar con, no sé, el Juanpi. Juanpi, mirá, me pasa esto. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿O cómo lo manejaste vos? Sí, mi experiencia personal fue... Yo tuve una suerte, digamos, de que por un lado yo tuve muy claro qué quería hacer, pero no me salieron todas bien. 3 veces me volví a Argentina. Yo estuve en total 12 años jugando en el exterior en clubes profesionales, en diferentes ligas y en diferentes clubes. En ese proceso de 12 años, que muchas veces también estaba convocado a los Pumas, muchas veces me tuve que volver a Argentina sin contrato, muchas veces puse en duda mi continuidad como jugador profesional, muchísimas veces me fue bien y muchísimas veces me fue mal. En muchos clubes no logré ganarme un lugar y en otros me fue súper bien. Y creo que la gran suerte que tuve es que en mi casa yo nunca fui el jugador de los Pumas. Claro. Y que mis viejos desde muy chicos, si bien el deporte para mí fue trascendental, esa pasión por el deporte convivió con muchísimos otros intereses que yo nunca perdí. Yo me dedicaba a jugar al rugby, yo era profesional, pero las decisiones que tomaba tenían que ver con que, no sé, recién te hablaba de Sudáfrica, decidir irme a vivir a Sudáfrica no fue solamente una decisión de rugby, fue una decisión de estar en otro tipo de cultura, de desafiarme a vivir en un país que me parecía muy atractivo y me llamaba la atención. Tuve una especie de vida nómade que quizás rugbyísticamente nunca fue la mejor decisión, pero en lo que fue mi desarrollo personal era una motivación para mí vivir en diferentes culturas, vivir vinculado a diferentes idiomas, desafiarme a poder romper fronteras y romper barreras. Y esas inquietudes yo las tenía mucho antes de ser jugador de rugby. Yo las viví en mi casa siempre. Y esto no es menor porque ante las frustraciones, ante los malos momentos rugbyísticos, siempre tuve mucho a qué anclarme, siempre tuve mucho más que el Euse jugador de rugby. Y creo que eso fue fundamental para transitar las frustraciones y fue fundamental para no creérmela
porque el día que me tocaba jugar en los Pumas estaba todo bien, es buenísimo, un orgullo tremendo, pero seguía siendo yo, con Sí. mis amigos, con mi familia y con mi vida, me tocara o no jugar en los Pumas, y fue fundamental también para mi vida post-deporte. Pero saquemos esos malos momentos del deporte. ¿Y esos malos momentos personales? ¿Cómo los manejabas? Porque, está bien, muchos piensan el jugador profesional solamente sus problemas son deportivos. Totalmente erróneo. Totalmente. No, es imposible separar a la persona Claro. del deportista. Y también es cierto que cuando te vas, yo me fui muy chico, me fui a los 21 años a vivir afuera, y para afrontar todos esos problemas personales que también te suceden, Sí. que en mi caso fueron estar muy lejos, la soledad, adaptarme a vivir solo en culturas diferentes. Yo aparte era muy tímido y muy introvertido, entonces para mí tener que adaptarme a diferentes organizaciones, clubes y entrar a clubes nuevos, para mí siempre fue muy difícil desde la parte social, ¿no? Desde el juego, jugar, yo no tenía ningún miedo ni ningún problema, pero adaptarme socialmente a todo lo que era ese club, esa organización nueva, para mí era súper desafiante. Y vi muchísimos temas personales que fueron súper difíciles, y muchas veces, esas veces que te decía, me volví a Argentina poniendo en duda si seguía siendo profesional, generalmente tenía más que ver con un problema personal o una búsqueda personal que con un problema rugbyístico. Recién nos contabas de estar en clubes europeos o en Sudáfrica pensando más en el seleccionado o sin tratar de poder disfrutar cada momento. ¿Eso de pensar en el seleccionado era una presión que te imponían o el argentino tiene el ADN de decir, no, yo quiero jugar en la selección argentina, es lo único que me interesa, no me importa, yo quiero estar? No, yo creo que tiene más que ver con... En mi caso yo tenía un convencimiento, yo quería jugar en los Pumas. Claro. Y quería jugar en los Pumas a los 5 años. Y cuando, no sé, en el patio de mi casa antes de ir al club, yo pateaba los palos o jugaba con una pelota y me imaginaba a mí mismo jugando en los Pumas, y tenía 6 años. Y es lo que siempre quise. Después, cuando empecé a poder lograrlo, empecé a acercarme, esa convicción aumentaba cada día más. Y después pasa algo, que el día que jugás en los Pumas es lo más lindo que te puede pasar en la vida, defender la camiseta de tu país, representar a tu familia, representar a tu club, y ese momento lo querés repetir todos los días de tu vida, si podés. Entonces es lógico que cada vez que haya una convocatoria, que cada vez que se me presentaba la posibilidad, yo quería jugar en los Pumas. Y además, cuando pasé a jugar el rugby profesional y estaba jugando en grandes clubes europeos, estaba haciendo mi carrera, bueno, el paso lógico era, si todo esto lo hago bien, lo puedo coronar con una convocatoria de los Pumas. Creo que esa convicción estaba buenísima y yo la tuve durante todos mis años. Me hubiera gustado, mirando hacia atrás, quizás poder equilibrarla y que no haya sido lo único, ¿no? Claro. Y entender los procesos, que esto es algo que quizás en ese momento me costaba entender. Había un fin que era jugar en los Pumas, pero si yo hubiera entendido que lo que me iba a llevar a ser el mejor Puma posible o ser convocado era el proceso que yo hacía durante el año, eso hubiera sido realmente mucho más productivo, y en vez de estar viviendo esos momentos preocupado o no por una convocatoria. Con el tiempo lo aprendí a manejar, pero al inicio de mi etapa profesional estaba muy como parado sobre eso, y esa convicción de ir a los Pumas me hacía un poco perder de vista que básicamente lo único que debía hacer era prepararme mejor y estar en mejores condiciones yo. Me da la impresión que sos una persona que te gusta tener todo más o menos armado. Pues, esto de ser tan estructurado, ¿entendías por qué no jugabas? ¿O por qué no te llamaban? Porque uno se entrena igual que el otro, a lo mejor sentías que estaba mejor que tu compañero, pero ¿lo entendías? ¿O eras de ese, che, yo quiero jugar? Es difícil siempre como jugador entenderlo. Sí. Voy a volver un poco a mi casa. Tuve la suerte que cada vez que me tocó quedarme afuera, en el primer lugar que se desmistificaba eso, sí. O que me ayudaba a entenderlo, era mi casa. En el Mundial 2007, que me tocó al principio quedar afuera y después terminar yendo, yo recuerdo que dieron la lista, volví a mi casa ese mismo día a Mendoza. Yo ya vivía afuera, pero volví a Mendoza después de esa lista, y todo el mundo a mí me decía que era una injusticia, que yo debía estar. Y yo me acuerdo que mi viejo me miró, me preguntó ¿qué querés cenar? No me habló nunca el tema. Al otro día llegamos al club y lo primero que dijo es: nadie le diga que esto es injusto. Claro. Me despertó al otro día a la mañana y me preguntó si me iba a ir a entrenar. Y yo le respondí, digo, viejo, vos estás loco, ¿cómo voy a ir a entrenar si me quedé fuera de la lista?
Y él me contestó, me dice, vos sos deportista, vos entrenás adentro, afuera de la lista, vos te levantás y te vas a entrenar. Y si no, te venías a laburar conmigo. Entonces era como romper con todos los moldes, claro, de, a mí no me eligieron porque eligieron a otro de otro lado, porque mejor o peor. Yo llegaba y estaba mi viejo ahí, que lo único que me decía es, vos elegiste hacer esto, hacelo todos los días. Después el que te elige, no te elige, ese es otro tema. Y esto que vos mencionabas de ser estructurado, primero esa bajada a tierra para mí fue fundamental. Claro, es clave. Todo lo que hago en mi vida es clave, porque en el lugar más importante, el lugar de mayor confianza y seguridad para mí, que eran mis viejos en ese momento, me estaban bajando a tierra y me decían, si vos querés estar, esforzate más, y acá nadie hizo nada malo por vos, te eligen, no te eligen, vos seguís para adelante, y se rompía con la supuesta injusticia. Claro. Y después eso que vos me decías de ser estructurado, es cierto que lo soy. Sin embargo, creo que eso proviene de que durante muchos años yo no era como hoy y no estaba tan bien preparado. Creo que con el correr de mi carrera empecé a ponerme mucho más metódico en la forma de entrenarme, en la forma de cuidarme, en la forma de prepararme. Pero sin dudas, en los primeros años de profesionalismo, yo no era así. Y di muchísimas ventajas. Aprendí que si no hubiera dado esas ventajas, mi carrera hubiera sido muchísimo mejor. No tengo dudas que la mitad de mi carrera profesional la jugué al 50%. No porque haya jugado mal, sino porque mi preparación no era lo consciente que fue durante los últimos años de mi carrera, y creo que eso tan estructurado que quizás se me ve hoy, proviene de ese aprendizaje, que tuve que hacer un cambio de 100% para lograr esos resultados que realmente quería. ¿Y quién te hizo ver el cambio? ¿O qué situación que dijiste, no, pará, si yo sigo así, esto se corta? Y la primera realidad fueron las lesiones. En mis primeras 3 temporadas profesionales jugué casi 70 partidos de 80 minutos y mi preparación no te voy a decir que era mala, porque yo estaba en un entorno profesional, me preparaba, pero quizás había muchas cosas que podría haber controlado y manejado, como mi descanso, mi alimentación, solía estar excedido de peso, e igualmente jugué esos 70 partidos de 80 minutos. Empezaron a llegar las lesiones. Lógicamente, con esa sobreexigencia, yo había cambiado de puesto, me había ido como pilar izquierdo, empecé a jugar de pilar derecho. Vinieron muchísimas exigencias y el cuerpo un día me pidió frenar a base de lesiones. Después del 2010, cuando me fui a vivir a Sudáfrica también, yo venía a jugar un rugby francés. El rugby francés jugaba de pilar derecho, era un juego mucho más cerrado, muchísimo más de contacto. Yo tenía la suerte de que me iba muy bien en el scrum en ese momento, entonces con eso formaba parte de los equipos. Cuando llegué a Sudáfrica, el nivel de exigencia del Super Rugby en aquel momento era, en cuanto a la intensidad y a la velocidad de ejecución, era tremenda, y tuve que ponerme realmente a entrenar, a descansar y a comer de otra manera, porque si no, no iba a poder jugar Super Rugby, que era lo que me había propuesto. Entonces, bueno, ahí empezaron los primeros cambios. ¿Pero te diste cuenta solo o vino algún entrenador, algún compañero y te dijo, Euse, mirá, necesitamos que hagas esto? Sí, me di cuenta cuando me empecé a romper. Claro. Cuando volver de las lesiones me costaba más. Cuando empecé la pretemporada con Stormers, y en Stormers jugaban 15 tipos de los Springboks, y yo iba corriendo, iba último, y no me gustaba ir último. Y no me gustaba ser el que menos peso levantara o moviera. Y no me gustara que me iba mal, y me empezaba a ver fuera del equipo. Y esos choques de realidad me hicieron ver que el rugby estaba evolucionando, que había cambiado y que mis hábitos de entrenamiento no eran los ideales, no eran malos, pero podían ser mucho mejor. Y ya empecé a ponerme mucho más a tono físicamente, a hacer una búsqueda de en qué peso quería jugar en función del puesto que iba a jugar, y eso indefectiblemente te va volviendo mucho más metódico en el tiempo. ¿Y fuiste entrenando aparte? ¿Contrataste un profe? Después de entrenamiento te quedas un ratito más. ¿Cómo fue ese cambio? Fue progresivo porque tuve aparte la disyuntiva que me iba moviendo de club en club. Entonces los clubes te ponen muchísimo a disposición para ayudarte. Uno de mis grandes cambios fue ir a jugar a Inglaterra, en donde todo eso que el club te pone a disposición para ayudarte realmente está ahí para desarrollarte y ayudarte. Quizás en Francia más parecido a argentino, donde tenés un preparador físico o una nutricionista que te están ayudando, pero lo sentís más como un control, lo sentís más que te están controlando. En Inglaterra, para mí, o eso sentí en aquel momento, tenía a disposición muchísimas herramientas que me harían mejor jugador. Entonces, ahí fue donde más, digamos, progresivamente empecé a hacer esos cambios de hábito, empecé a darme cuenta que me sentía mejor. Coincidió también con un cambio de puesto. Yo dejé de ser pilar a los 27 años y me pasé de hooker. Eso requería bajar mucho de peso y ponerme un poco más móvil.
Entonces también fue el cambio de puesto el que me fue obligando, pero al fin y al cabo todos esos cambios provenían de chocarme con la realidad y darme cuenta que con lo que estaba haciendo no alcanzaba en pos de lograr esos objetivos que yo tenía, que era jugar en los mejores clubes de rugby del mundo y jugar en los Pumas la mayor cantidad de tiempo posible. Eso de choque, ¿fuiste un jugador de decir lo que pensaba o hubiera un momento que te mordiste la lengua y dijiste, no voy a decir nada? No, generalmente he sido bastante silencioso, si querés, Sí. con mucha predisposición a hablar, a opinar o a liderar en cuestiones vinculadas al juego. Quiero decir, con poca participación en la vida de grupo exterior, pero cuando había que hablar de juego sí sentía que podía opinar. Es hasta el día de hoy lo que más me moviliza, sí. que es la cuestión técnica o táctica del rugby, es lo que más me gusta. Cuando jugaba un poco lo mismo, opinaba o hablaba sobre esas cosas. Después de eso era bastante tranquilo, silencioso y bueno, sigo siendo bastante introvertido también. ¿Te sentías más líder adentro de la cancha que afuera? Sí, por supuesto. Me tocó ser capitán en algunos momentos, pero bueno, hasta que no se me daba ese lugar, no era tan participativo. O era participativo en cuestiones específicas. No sé, me acuerdo en Bath de Inglaterra, que teníamos un equipazo. No era uno de los líderes del equipo, pero cuando se trataba de hablar de Scrum, era un lugar que se me daba. En Munster de Irlanda, que fue mi último año como profesional, un equipo plagado de figuras, pero como yo ya era un jugador de experiencia, ya tenía más de 30 años, se me daba ese lugar para opinar sin ser capitán. Entonces, en los lugares donde logré, porque también es algo que te ganás, Sí. ese liderazgo, ¿no? En otros clubes me tocó jugar en Biarritz y nunca logré ganarme ese lugar. Tenía gran relación con todos, pero nunca fui un jugador tan importante para el equipo. En aquellos clubes donde realmente me gané ese lugar en la cancha, sí empecé a participar de determinadas decisiones o liderazgos desde la parte técnica. Una jugadora de las Leonas que estaba por ir a un torneo importante y el entrenador sabía lo que le podía aportar adentro de la cancha, pero necesitaba una rebeldía de ella, porque veía situaciones que como que le decía, yo la convoco, pero si no resuelve cosas fuera de la cancha, no me va a poder resolver cosas adentro. ¿Cómo te manejaste en esos aspectos? Hay momentos que un deportista se tiene que plantar y decir lo que piensa. ¿Lo hiciste? ¿Cómo lo manejaste? ¿Si te tocaron algunas situaciones de esas? Sí, tuve varias situaciones. Generalmente las manejé con bastante diálogo. No tuve nunca grandes problemas en ese aspecto. Tuve en algunos clubes, una época en Agen de Francia, que el entrenador era muy pro-franceses. El club estaba compuesto por la mitad de jugadores eran franceses, la mitad éramos extranjeros. Los extranjeros, neozelandeses, sudafricanos, de muchísima trayectoria, pero ninguno hablaba francés. Entonces me tocaba a mí ser un poco el delegado de esos extranjeros. Este entrenador tiene una particularidad, hacía jugar a los franceses de local y a los extranjeros de visitante. Después de 5 o 6 semanas hubo que plantarse y hablar con él. Me tocó ir dentro de un grupo de 3 o 4 delegados a hablar de esta situación. El entrenador no cambió nada, pero se fue resolviendo a base de diálogo, todo, no fue una confrontación. Me tocó en otros clubes también, no sé, tuve una situación con Toulouse, que me iban a firmar 2 años de contrato, al firmar no me los pudieron firmar, hubo toda una cuestión ahí que excedía lo deportivo y tuve que ir, sentarme con los tipos y hablarlo, pero bueno, siempre en un marco de conversación y de diálogo. Después no tuve mayores problemas, nunca tuve confrontaciones con clubes, a pesar de que muchas veces percibía injusticias o cosas así, pero nunca fui a ir al choque, sí de ir a conversar y dialogar y tratar de resolverlo de esa manera. Sabes que una pregunta me gusta hacerla mucho y a varios se la he preguntado porque ninguno me dice cuál es o la forma y uno va por un lado y otro va para el otro. Es de los equipos exitosos o los equipos que vos tuviste, no todos son amigos y a lo mejor no es un equipo, a lo mejor son grandes jugadores que logran un éxito y hay otros que el éxito se forma primero haciendo el grupo y después consiguiendo cosas importantes. ¿Vos? Y creo que lo primero es entender, es diagnosticar cuál es el entorno, es decir, lo pongo en algunos ejemplos. ¿Soy un equipo profesional o soy un club local de Mendoza? ¿Tengo una temporada de 11 meses o tengo un torneo de 2 meses? Y a partir de ese diagnóstico podés elegir cuáles son tus prioridades. Lo que siempre me ha parecido es que no tengo por qué elegir una por sobre la otra. Es decir, yo puedo tener puedo hacer relevante todo lo que es el juego técnico y la conformación de un equipo muy competitivo sin dejar de lado la parte de la conformación del grupo humano. Lo decíamos recién.
Eh, no podemos separar a las personas de los deportistas. Por ende, si yo quiero que un equipo juegue muy bien y se desarrolle técnica o profesionalmente, necesito de la parte humana. Y un grupo de personas, cuando está cómoda con la parte emocional, cuando está cómoda, con la gestión humana, emocional y con lo que le llamamos social de los grupos, va a estar mucho más predispuesta a competir, a aprender y a ganar cosas. Entonces, me parece que no va una nunca en desmedro de la otra, sino que hay que gestionar en conjunto ambas cosas. Pero te debe haber tocado equipos que a lo mejor no eran todos amigos afuera, pero todos querían el mismo objetivo. Sí, los que rescato que fueron los más importantes fueron los que fueron construyendo ese objetivo durante el proceso. Entonces, por ejemplo, en Munster, no éramos todos amigos, pero sí se construyó todo un proceso deportivo alrededor de una determinada cultura, que era la cultura de esa provincia, de ese lugar, muy radicada en los irlandeses. Entonces, esos irlandeses se encargaban que nosotros, los extranjeros, vivamos muy a flor de piel lo que era la cultura de pertenecer a Munster. Y a mí me lo hicieron sentir. Yo hasta el día de hoy mis amigos me joden porque hablo de Munster como si fuera mi club. Y al final jugué solo un año y medio. Y bueno, hubo todo un driver del proceso que tenía que ver con la conformación de un grupo, pero los objetivos se fueron poniendo a lo largo de ese año. Entonces yo, que no era irlandés, que no tenía esa cultura, digamos, o no la traía precedentemente, empecé a comulgarla, empecé a hacerme parte de eso, ellos me hicieron parte de ese proceso, y los objetivos ya eran independientes de donde esté, eran comunes con ese grupo de personas. ¿Hiciste terapia cuando jugaste? Hago muchísima terapia, empecé a hacerla cuando dejé de jugar. Mirá vos. Sí, y me encanta hacer. ¿Y por qué no antes? No sé, quizás por prejuicio o quizás por no sentir necesitarla. Si te digo hoy, por cómo lo tomo, que para mí hacer terapia es una inversión. No se trata ni de estar mal ni de estar bien, se trata de algo que hago porque es un lugar mío que quiero respetar, un espacio que es para mí. Si lo pienso hoy, lo hubiera hecho sin duda mientras jugaba, que no lo hice, y probablemente hubiera sido una gran herramienta para ayudarme. Hoy hay muchísima psicología deportiva detrás de los deportistas. En aquel momento era más común. En algunos clubes tuve psicólogos que estaban trabajando con los staff técnicos, pero poco con los jugadores. Entonces, bueno, nunca decidí hacerlo, pero creo que hubiera sido algo que me hubiera hecho bien seguro. Sabes que Marce Casale, que es psicóloga deportiva, me comentaba que cuando ella estuvo en Las Leonas y se estaba por recibir y justo su papá estaba transcurriendo una enfermedad, me contó que a lo mejor no hablaba mucho con la psicóloga porque la psicóloga era de staff. Entonces tenía miedo de hablar y decir cosas. Sí, ahí eso es difícil, a veces pasa. Muchas veces he tenido psicólogos en clubes de Francia, sobre todo, que el psicólogo estaba para revisar los procesos de los entrenadores. En eso de revisar el proceso del entrenador, generalmente el psicólogo terminaba siendo alguien que controlaba nuestras acciones. Entonces, si me veía a mí que era muy tímido, ese psicólogo iba a recomendar a los entrenadores tratarme a mí con un determinado abordaje. No teníamos, si bien el psicólogo estaba disponible para los jugadores, no era esa su función principal. Hoy hay una gran rama de la psicología deportiva que está al servicio de los staff en cuanto a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los abordajes que hacen esos entrenadores de las situaciones de aprendizaje, donde incluimos la parte emocional, la parte social de los jugadores. Pero muy pocos equipos profesionales tienen al psicólogo como una herramienta para los jugadores, que creo que sería uno de los lugares también muy importantes donde deberían formar parte. Entiendo que hay muchas organizaciones profesionales que hoy lo tienen, pero me parece que desde ahí se podría abordar lo que mencionabas vos al principio de esta charla, ¿no? Cómo preparar a los deportistas para lidiar con las frustraciones, para lidiar con los momentos en que no te eligen, para lidiar con las lesiones, que es otra realidad de la vida de los deportistas de la cual se habla poco, para lidiar con la exposición en épocas y en momentos donde los deportistas están sobreexpuestos en muchos aspectos y no tienen por qué saber cómo manejar esa exposición, para lidiar con la identidad de que eso que te decía también antes. Yo soy un jugador de un determinado club, pero soy muchísimo más allá de eso. Yo no soy el 12, el 3 o el 4 de los Pumas. Me está tocando hacer eso y lo hago con responsabilidad y orgullo, pero mi personalidad y mi identidad va mucho más allá de ese jugador. Y para lidiar con cómo capitalizar todas esas herramientas que te está dando el deporte profesional para lo que va a ser el resto de tu vida, que te vas a retirar realmente muy joven, y es importante pensarlo.
y lidiar con todo esto sin perder foco en ser el mejor deportista que pueda ser. ¿Sabes qué? Estaba escuchando una entrevista que le hizo Juan Pablo Barqui a Mario Pergolini hablando de toda la tecnología, y en una parte Pergolini dice que los deportistas dejaron de ser deportistas afuera de la cancha para convertirse en influencers. Porque hoy, sacando el futbolista, del resto de los deportistas, la mayor ganancia de ellos es en las redes que de lo que pueden tener su contrato. Y a su vez, Maca Rodríguez, cuando era capitana de las Leonas, decía: yo tenía que hablar con las chicas para que no subieran 10 pares de zapatillas, porque a lo mejor el padre o la nena que estaba viendo, el padre no tenía para sentarse a comer. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Y es un tema re interesante. También hay otros casos, jugadores o chicos que son de perfil bajo, sí, que les gusta mantener eso, porque lo que les gusta a ellos es jugar, y están obligados de alguna manera a exponerse, a tener que aprender a hablar frente a una cámara, a tener que aprender a dar una declaración. Entonces están todos esos perfiles que son diferentes y que todos necesitan de alguna gestión o de alguna ayuda, porque la verdad que la vida de ellos los ha preparado para ser buenos deportistas, pero hay toda una porción de la torta de ser profesional que tiene que ver con cómo exponerte ante una cámara, qué declarar y qué no, que no podés publicar una zapatilla si tu entorno es complicado y si hay otras chicas que no pueden. Entonces, ¿cómo gestionar todo eso? Los deportistas no tienen cómo saberlo. Y ahí es donde creo que el apoyo y el acompañamiento es algo que todavía el alto rendimiento carece. Y es algo que si hay un lugar donde los que estamos colaborando de alguna manera podemos ayudar a los chicos que se están desarrollando, es ese, sin duda. Aquel jugador que tiene mucha exposición y que no está mal que si él quiere optar por ese perfil, para mí está bien, pero hay que ayudarlo a gestionarlo, porque no todo es lo mismo. Y aquel jugador que al revés tiene un perfil más bajo y no quiere estar expuesto, pero indefectiblemente le va a tocar hacer una conferencia de prensa, que tenga las herramientas para poder mantener su perfil sin dejar de cumplir con sus obligaciones de deportista. Y te lo llevo a otros aspectos. Los chicos, los deportistas de cualquier disciplina, tienen que lidiar con una administración financiera, con gestionar sus emociones, siendo muy chicos para todo lo que se los expone. Y creo que para eso necesitan de contención y necesitan de apoyo, así como hay 15 técnicos ayudándole a explicarles cómo pasar la pelota, deberían tener también gente que pueda ayudarlos a desarrollarse, porque todos estos aspectos que estamos conversando también forma parte de la vida diaria del deportista. ¿El rugby entendió esto? ¿Sentí que lo está entendiendo o que estamos año luz? No, lo va entendiendo. Creo que todavía falta muchísimo apoyo. En el rugby los jugadores tienen muchísimo apoyo, no sé si muchísimo apoyo, pero tienen mucho soporte en lo que es su construcción como deportista, como jugadores de rugby específicamente, que lo puede hacer la Unión Argentina de Rugby o lo pueden hacer los clubes profesionales cuando les toca irse, pero tienen un poco menos de contención en lo que pasa después de eso, en lo que pasa ya en la vida profesional específicamente. Te voy a poner un ejemplo: chicos de 20, 21 años que tienen que leer un contrato, el contrato está en francés, y ellos llevan 10 años entrenando y preparándose para irse a jugar a un club afuera, pero no pueden leer las condiciones contractuales, y recurrís a tu viejo y tu viejo tampoco sabe, y recurrís a tu amigo y tus amigos tienen una realidad totalmente diferente. Ahora, ser deportista profesional también incluye tener que hacer una administración financiera acordada, tener que leer contratos en otro idioma y entender si X cláusula te conviene o no te conviene, tener que entender cómo administras tu vida fuera del rugby, que es poquito el tiempo que te queda, pero si no lo usas muy bien te termina afectando tu desempeño como jugador. Y todo esto también forma parte de tu vida, tener que saber cómo declarar ante una cámara, qué decir y qué no hacer, qué postear y qué no postear. Todo eso ya forma parte de la vida de los chicos que están haciendo sus armas como deportistas profesionales, y creo que es un lugar donde necesitan soporte, al menos los entrenadores también deberíamos ocuparnos de eso. Ahora te hago pregunta de entrenador. Si viene un chico y te dice: Euse, tengo que este año no voy a estudiar, quiero dedicarme a ver si puedo llegar, pero no voy a hacer nada, solamente me voy a dedicar, ir a la mañana a entrenar, voy al gimnasio, descanso, voy al gimnasio, ¿qué se le dice? Bueno, habría que ver caso por caso y ver chico por chico. Sí. Lo primero que le diría es que estudiar lo va a hacer mejor jugador de rugby. Perfecto. Entonces, para mí el no estudiar no sería negociable. Si vos estudias, si tenés la capacidad o la desarrollás de poder estudiar y poder prepararte para llegar a donde sea que quieras llegar,
eso creo que es lo que más herramientas te da para la vida, porque primero te va a llevar a tener que organizarte, a tener que organizar un calendario de cómo vas a lograr esos objetivos, cómo lo vas a hacer. Como concepto general, estudiar lo que sea y desarrollarte cognitivamente en lo que sea te hace mejor jugador de rugby. Eso estoy seguro. Mis amigos se ríen porque a mí me gusta hacer ranking de deportistas, de todos los deportes, de todos los deportes. Siempre para mí uno es el mejor de todos. El Mendoza tiene dos de los mejores jugadores del mundo y de Mendoza, por lejos. Vos y Federico Méndez. ¿Qué tiene? Ahora Rodrigo está haciendo su camino, pero en el Seven, el torpedo, como lo dicen algunos periodistas, marcó una linda historia. ¿Qué tiene el Mendoza? Y el Mendoza tiene una gran cultura de... Primero que es el club fundador de la Unión de Rugby de Cuyo, entonces es el club que mayor historia tiene en la provincia de Mendoza. Tiene una gran historia y cultura en la formación de primeras líneas, que eso por ahí lo que tiene que ver que haya salido Fede y haya salido yo. Ha tenido siempre una gran contención de aquellos jugadores que queríamos dar un paso más, salir del club sin ser de alguna forma castigados, es decir, que el club siempre nos acompañó en esos procesos. Entonces creo que el Mendoza ha tenido eso y lo tuvo durante muchos años, y ahora hay muchísimos otros jugadores. Rodri, que está recién empezando porque le quedan 10 años para va a llegar a todo lo que él se proponga, porque ha hecho un cambio increíble en su maduración, en su forma de trabajar, pero tiene otros más, no sé si por nombrarte alguno, tiene Bauti Stabile, que el desarrollo que ha hecho en los últimos años y también viene del Mendoza, y bueno, hay muchas cosas que son propias del club. En el caso del Fede y mío, yo creo que para mí fue que el Fede el Fede haya existido y haber podido ser contemporáneo fue una de las razones fundamentales que me permitieron a mí llegar. Mira, a ver, desplazate más. ¿Por qué? Primero porque tenía un faro. Yo desde los 15 años veía un tipo que era de mi club, que era igual a mí, que vivía a 4 cuadras de mi casa, que lograba todo lo que se proponía y que podía jugar en los Pumas y ser importantísimo en los Pumas. Entonces ya es un faro que me daba proximidad y decía, bueno, si él siendo igual que yo está ahí, ¿por qué yo no? Después que me tocó hacer a los 18, 19 años mis primeros partidos en plantel superior, en el seleccionado mayor de Mendoza, en la primera del Mendoza Rugby y en los Pumas con el Fede. Claro. Yo con 18, él con 28, después yo con 20 y él con 30. Y qué mejor mentor que tener a tu ídolo, al tipo que para mí más me enseñó de rugby jugando al lado mío. No me enseñaba desde afuera, me enseñaba al lado mío. Entonces para mí eso fue increíble. Y después hay varias particularidades que para mí son muy entretenidas o divertidas con el Fede. Los dos jugamos en Sudáfrica, en Western Province, que después en mi época era Stormers. Jugamos los dos en Bath de Inglaterra, compartimos muchísimas cosas. Y mira, creo que somos los únicos dos jugadores, que yo al menos sé, que hemos empezado partidos en la primera línea de los Pumas en los 3 puestos. El Fede inició partidos en los Pumas de izquierdo, de hooker y derecho, y yo también, y no conozco otros casos. Y más allá de la anécdota nuestra, la dificultad de eso está en decir, bueno, te tienen que haber formado bien a la hora de formar el Scrum para poder desempeñarte en tu seleccionado de los 3 puestos de la primera línea. Eso estoy seguro que tiene que ver con la formación del Mendoza Rugby en aquellos años. ¿Y qué consejo te quedas de Federico? ¿Alguno que decís vos, yo no me lo olvido más? Sí, te cuento una anécdota. Yo era muy chico, tenía 19 años y me ofrecieron ir 5 años a jugar a Toulouse, formación, y no fui. Y una de las razones que fui fue una charla que tuve con el Fede, donde fue el único que logró bajarme a tierra y me mostró que independientemente de la decisión rugbyística, porque la decisión rugbyística era facilísima, Toulouse era el mejor club de Europa, me estaba ofreciendo ir 5 años como una promesa para desarrollarme, pero la verdad que yo estaba estudiando, yo no tenía idea que quería ser profesional del rugby, no lo había decidido, y todo el mundo te dice, te tenés que ir, pero vos tenés 18 años, estás asustado, no entendés nada, era la primera vez que alguien me ofreció un contrato. Y el Fede ahí, habiendo sido profesional, siendo el jugador más representativo de la provincia, ofició, te diría que casi de padre. Y fue el único que me paró y me preguntó si yo estaba listo y si realmente ese era mi objetivo en la vida y si yo estaba preparado para tomar una decisión que no tenía que ver con el rugby, sino que tenía que ver con emigrar y a los 18, 19 años vivir solo en aquel entonces en Francia. Y él, me acuerdo que bajó la espuma de todo lo que estaba pasando, me hizo entender en una charla muy corta que mi vida tenía mucho más que ver que la decisión del club que tomara. Y decidí no irme.
Y después con el tiempo pude desarrollar mi carrera en clubes mejores, peores. Terminé jugando en Toulouse 10 años después. Y yo me acuerdo que ese consejo del Fede para mí fue muy importante, porque yo era muy chico, porque sentí que fue el único que me entendió. Te diría que él y mis viejos fueron como los únicos que realmente entendían lo que yo estaba viviendo. Los demás me decían, andate, es Toulouse, ¿cómo no vas a ir? Vos estás loco. Sí, sí, sí. Y el Fede bajó la pelota, logró abstraerse del rugby, pensó en ese chico que era yo, que tenía 19 años, y me dio un consejo que fue súper importante, y no me lo olvido más. Y como esa tengo un millón de historias, porque he terminado acudiendo al Fede muchísimas veces. Y ni hablar de la cantidad de consejos y las cosas que podría hablarte del Scrum, que son consejos que me daba a 1 metro así de la tierra, empujando un Scrum, de traer la cadera conmigo, no te abras, cosas que me dejaron marcado por vida en lo que es específicamente las cosas del rugby del juego. ¿Cómo llega el vino a tu vida? Obviamente, sí, no me va a decir de mi casa, a mi viejo le gustaba tomar un vino, pero ¿cómo llega a invertir en vino, en hacer tu vida o tu empresa del vino? Bueno, lo heredé también, fue un legado de mi viejo estaba vinculado a la industria vitivinícola, mi viejo era comisionista de vino, algo mucho menos glamoroso de lo que es el mundo del vino que conocemos hoy, pero era un apasionado, y vivía mi viejo yendo a la zona este a hablar con productores, y vendía vinos a granel, y era su pasión, una pasión que yo nunca pude compartir, porque me fui muchísimos años a vivir afuera. Cuando volví a Argentina, mi viejo falleció, medio de un día para el otro, y sin querer me empezó a llamar gente a decirme, che, tu viejo tenía pendiente esta operación, fíjate que está esto. Sin quererlo empecé a tratar de ordenar las cosas, a darle una conclusión a las cosas que mi viejo había iniciado, y sin darme cuenta terminé haciendo lo que él hacía. Después de 1 año me di cuenta que no era lo que yo quería hacer exactamente, pero ya había aprendido lo suficiente como para animarme a emprender y hacer cosas con el vino. Así que bueno, empecé a rodearme de gente que me fue enseñando, muchísima gente a lo largo de esos primeros años que me enseñaron cómo era. Y después entendí y se me ocurrió que de alguna forma el vino tenía mucho que ver con lo que había sido mi vida como deportista, y ahí fue cuando invité a mis amigos, exjugadores, a invertir y a empezar a desarrollar una marca de vino, que para mí tiene un valor enorme. En aquel momento lo empecé a desarrollar con mi hermano, era un legado de mi viejo, Sí. tenía la oportunidad aparte de traer a mis amigos del rugby de toda la vida y vincularnos en otra cosa, en algo que era totalmente diferente, pero que iba a necesitar de la misma consistencia que necesitaba el deporte para desarrollarse, para formarse, y sobre todo que me estaba poniendo a mí en una posición de tener dónde empezar de nuevo, de tener que empezar a aprender de nuevo, y con todo eso vinculado. Entonces era muy poderoso, me enamoré del mundo del vino y hoy sigo vinculado. Tengo otras actividades también empresariales que ocupan muchísimo de mi tiempo, pero bueno, la parte vitivinícola todavía tiene todo ese valor emocional para mí, porque me sigue vinculando a mi viejo, me sigue permitiendo vincularme a mis amigos de toda la vida, y lo disfruto muchísimo. ¿Estuviste alejado mucho tiempo del rugby argentino? ¿Por decisión propia o por cosas externas que pueden haber pasado? Sí, nunca estuve realmente alejado. Es cierto que quizás formalmente no estaba entrenando a un equipo, Sí. pero en ese tiempo que me alejé me permitió ponerme a estudiar. Yo hice los primeros, desde que me retiré en el 2015, empecé a ser el director deportivo de la Unión de Rugby de Cuyo. Sí. Durante esos primeros 5 años entrené equipos permanentemente, capacité muchísimos entrenadores y estuve formándome como entrenador. Y los últimos 3 años me alejé bastante, y fueron muy productivos. Es cierto que no tenía una actividad diaria en donde entrenar un equipo, pero aproveché para estudiar neurodidáctica, tuve muchísimo tiempo para estudiar, y la parte pedagógica o la docencia es una pasión para mí, entonces estoy leyendo y estudiando de eso independientemente de estar o no entrenando un equipo, y creo que fue muy productivo tener ese tiempo más liberado para poder darle el lugar a ese. Yo siempre era entrenador, le dedicaba mucho tiempo y me consumía, a la misma vez estaba con mis actividades empresariales. Poder dedicarle un poco más de tiempo a mi actividad empresarial y dejar esa parte en un lugar de estudio, me parece que fue como muy interesante, porque yo salté de jugar a entrenar, de jugar a formar entrenadores, y nunca había pasado por la parte de decir voy a usar este tiempo para desarrollarme y formarme yo en esto que tanto me gusta. Y eso fue lo que estuve haciendo esos 2-3 años,
quizás un poco más alejado, pero mucho más, con muchas más posibilidades de aprender y estudiar. ¿Cómo es el rugby mendocino? ¿Te gusta cómo se juega? Y es difícil decirlo, porque no, a ver, te lo voy a poner en otras palabras. Sí. Creo que con lo que tenemos, con las estructuras actuales, con los entrenadores actuales y con los planteles actuales que tenemos en el rugby de Mendoza, se podría jugar mucho mejor. Perfecto. Lo cual no significa que estemos jugando mal. Sí creo que hay un salto que se puede dar en cómo juegan, pongámoslo en nuestras primeras, si querés, que es posible con las estructuras actuales. Ni siquiera digo que haya que aumentarlas o generar más recursos. Con lo que tenemos creo que se podría jugar mejor. Un compañero adentro de la cancha, uno del rugby local y otro de los Pumas. Uy, y del rugby local miles te puedo nombrar, porque mi división, la que era Sí. la 81 del Mendoza, todos. La verdad que esa división a mí me marca todavía, porque son mis grandes amigos. Recién te nombrar al Juan Pipistone, pero te puedo nombrar a Nico Arignani, al Lucho, al Alfonso, al Pablo, no sé, bueno, todos los que jugaron, miles más, que jugaron conmigo durante tantos años. Te lo nombro al Fede, que estuvimos hablando de él, porque para mí fue increíble haber podido empezar mi carrera de adulto en el rugby junto a él. Y de los Pumas tengo tantos, ¿no? Pero quizás te voy a nombrar a Julio Farías, porque me parece que su historia dentro de los Pumas es realmente ejemplar, de cómo empezó tan tarde a jugar y todo lo que aportó en tan poco tiempo al seleccionado y la amistad increíble que generé con él. Ese jugador que vos decías dentro de la cancha tiene una habilidad increíble y que no llegó. Viste que siempre hay, vamos a nombrar, siempre hay, pone el mismo caso Centurión. Sí. Ese jugador que vos decís, qué habilidoso, pero por X motivos o porque no quiso. Porque viste, muchos jugadores no quieren llegar, se divierten en jugar en su club y están conformes con eso. Mira, el primero que se me viene a la cabeza es un fillano que de alguna forma sí llegó, que es Rupeni Kaukaunibuka, que jugué con él 3 años. Jugó en Oakland Blues, fue un animal, jugó para el seleccionado de Fiji y todo, pero creo que era un tipo para marcar eras. Era alguien que podría haber sido como Jonah Lomu, por el potencial físico que tenía. Llegó, jugó en la primera de Francia, jugó mundial con Fiji, pero era un jugador para marcar una era, para marcar 30 años, y no lo hizo porque decidió, muy indisciplinado, muy poco metódico en su preparación, decidió volverse a vivir a Fiji. Él era de una isla, un archipiélago, tenía una isla muy chiquita, isla pescadora, y él volvió, él tenía ganas de pescar, estar con su familia y nada más. Así que ese es un caso que se me ocurre entre muchos otros. Hablaste de tu viejo. Me da la impresión que fue la persona que te marcó. Sí, sin duda en la vida en general, no dentro del rugby. Al rugby llegué por él, y es cierto que vuelvo a mi viejo todo el tiempo, cuando recuerdo ante esas cosas, decir, bueno, las enseñanzas que tuviste. ¿Quién fue el que te bajó a tierra ante una frustración? ¿Quién fue el que te enseñó un determinado norte de cómo moverte, cómo hacer las cosas? Siempre caigo en mi viejo, porque la verdad que para mí sí fue él una persona que marcó una manera de vivir, una manera de moverse ante los demás. Entonces ese legado sí lo tengo conmigo todo el tiempo. Recién te lo mencionaba con las experiencias mías de cómo era la persona que siempre me bajaba a tierra desde el lugar del cariño y la contención, pero la verdad que me ha ido enseñando, ya al no tenerlo, me ha ido enseñando muchísimas cosas a lo largo de la vida, y todo el tiempo me acuerdo de cómo él se manejaba conmigo y sus palabras, o sus pocas palabras en algunos casos, que han sido enseñanzas que han perdurado muchísimo más tiempo. Recién nos contabas que cuando te quedaste fuera de la lista del Mundial, te dijo, anda a entrenar. Volviste al Mundial, marcaste un try, si no me equivoco. ¿Qué te dijo? Porque yo me imagino que en esos momentos de silencio debe haber sufrido más que nadie, pero no te quería cargar más a vos. ¿Te dijo algo después de ese Mundial? No, me felicitó, me preguntó cómo andaba, de nuevo me siguió hablando de otros temas. Sí. Me preguntó de cosas fuera de la vida o cómo me había sentido, y nada más. Él no me daba una devolución más allá de felicitarme o alegrarse si me veía bien a mí, y no mucho más que eso. ¿Y ese try qué significó para vos? No hice try en ese. ¿No hiciste cuando volviste del Mundial, no? No, en ese no me tocó. En ese no tocó. Estaba convencido que te habían llamado y habías marcado. Pero entraste. El Juanpi Orlandi. El Juanpi Orlandi, perfecto. Años después. Pero entraste. Entré, volví, jugué el tercer y cuarto puesto con Francia. Exactamente. No me tocó hacer el try, pero fue un partido que ganamos. Bueno, ¿qué significó esa victoria?
fue muy linda en su momento. Tengo el recuerdo de haber querido jugar más tiempo porque entré en el segundo tiempo. Y es que digo la verdad porque Sí, es lo que sí, como sí, jugador en aquel momento te pasa eso. Porque aparte te llamaron, fuiste, Sí. jugaste, tercer puesto de un mundial. Sí, fue re importante. Te diría que eso lo valoré más con el tiempo. Con el paso de los años Sí. valoré mucho más ese tercer puesto, que fue increíble para el rugby argentino. Cambiaron 1 millón de cosas a partir Sí, de ahí. sí, sí, sí. Yo personalmente estaba en ese momento de que no había quedado, después me tocó ir. Y por suerte, después de eso, tuve muchísimos momentos que me dieron más satisfacción o mayor Claro. alegría. Pero sin dudas que ese fue un momento tremendo. Y ese tercer puesto es un momento que con el tiempo he ido valorando cada vez más. En el momento como jugador tenés eso que querés jugar más tiempo, querés haber participado más. Con los años lo fui valorando cada vez muchísimo más. ¿Tenés alguna camiseta? Debes tener camiseta de los Pumas. ¿Tenés esos momentos de, viste que a veces no agarra el bajón, que fuiste a terapia? ¿Tenés esos momentos de sentarte en la cama y tocar y ver si valió la pena? Y mira, la verdad que no. La verdad que lo recuerdo toda mi etapa en los Pumas Sí. con muchísima alegría. Tengo la suerte de seguir en contacto con muchos de mis amigos que jugamos, pero casi no hablamos de eso. Hablamos de nuestra vida actual. Entonces, honestamente, he pasado la página. Soy otra persona, tengo otra vida. Súper orgulloso de aquella etapa. La recuerdo con muchísima alegría, con muchísimo cariño. Tengo infinita cantidad de anécdotas, recuerdos y aprendizajes de toda esa vida en los Pumas. Pero soy muy consciente de que ya no juego al rugby, Claro. que mi lugar ahora es otro. Y hoy veo los Pumas y me alegro mucho por la actualidad que tienen ellos, por los chicos que conozco que juegan Sí. ahí, que te digo me llegan a emocionar más que cuando me tocaba jugar a mí, verlos a ellos. Pero he hecho un buen corte de esa etapa. Insisto, lo recuerdo con alegría, lo recuerdo con orgullo, pero no tengo la nostalgia o tampoco extraño hoy jugar. ¿Te sigue poniendo nervioso que te pidan un autógrafo o que venga el padre y le diga al hijo, sabes quién es él? Porque me pasa cada vez menos, ya nadie se acuerda. ¿cómo Me pasa no? cada vez menos. Eso es humildad pura. No, pues de verdad que ya, por suerte, los chicos hoy miran a los jugadores actuales. Pero no, estoy bastante habituado, o estaba bastante Sí. habituado a esa cosa. Y esos son momentos lindos, esos son momentos de ese reconocimiento que Sí. todavía queda. Pero bueno, hasta ahí, y sobre todo cuando son chicos, me da alegría poder compartir eso con ellos. Pero hasta ahí llega la nostalgia. Realmente estoy súper feliz con la vida que tengo hoy, con las cosas que hago en la actualidad. Tuve la suerte de poder encontrar muchísimas pasiones después de jugar. Entonces, lo que te decía, esos reconocimientos son lindos, te llevan un ratito y un poquito a esa vida anterior. Pero son todos recuerdos lindos, con orgullo, con alegría. Pero tengo muy claro que es otra etapa de mi vida y me parece súper saludable que sea así. Ahí hay una camarita y siempre la penúltima pregunta es, queremos que vos le des un consejo a Leuce y Iñazú. A lo mejor un consejo que te dieron y te sirvió, a lo mejor un consejo que te hubiera gustado que te dieran y no te dieron, así que te invitamos a ¿Al Euse jugador? Euse jugador, Euse persona, a lo mejor Euse padre en algún momento, un consejo que darías. Ahí. A esa camarita. Y el consejo que me daría al Euse de antes o al Euse jugador es de disfrutar de los procesos, disfrutar de cada uno de los momentos que me tocó, independientemente de las convocatorias o independientemente de los resultados, disfrutar de ese momento y de los procesos de lo que estaba haciendo. Perfecto. Bueno, Euse, espero que la idea era hablar de todo un poco. Viste que muchas veces cuando llamás a los protagonistas siempre es hablar de la actualidad. Y yo creo que esta idea de este programa era hablar un poco de la vida, de esa persona que se termina convirtiendo en, no sé, en famoso, en deportista o en profesional, que a veces uno no lo elige. O a veces lo sueña y se puede cumplir. Así que espero que la hayas pasado realmente muy bien. Nada, me encantó charlar un poco más de todo y sobre todo de todas esas cosas que los que te pudieron ver jugar no saben. Todos conocen al jugador, al que está dentro de la cancha, pero bueno, hay muchísimo detrás de los deportistas y está bueno poder comentarlo, así que estuve súper cómodo y contento de conversar con vos. Bueno, estaremos viéndonos muy pronto, en algún lugar te estaremos viendo, siempre ligado con el rugby. Sí, por supuesto, eso de una u otra manera siempre voy a estar ligado al rugby.
ya sea entrenando o comentando o haciendo lo que me toque, pero siempre cerca del rugby. Si te doy a elegir, tener para el tiempo, esta la última, ¿jugador, entrenador o periodista? Entrenador. Es injusto igual, porque es injusto lo que respondí y me di cuenta lo raro que sonaba, pero sí, realmente hoy sí. Te contesto desde hoy, sí, entrenador, entrenador, aunque también admito que no hay nada más lindo que jugarlo al rugby, pero a mí entrenar me cubrió tantas cosas y me parece tan transversal a lo que puedo hacer en mi empresa, los vínculos y relaciones sociales, todo ese aprendizaje. Para mí, entrenador, me partió la cabeza ser entrenador, aprender a ser entrenador. Perfecto. Gracias, Eusi. Un placer, gracias. Chau, gente. Nos vemos.